Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que veníamos mirando. ¿Ah? Es un resumencito de las cosas que hemos visto. Entonces, bueno, más o menos hablamos un poco de probabilidad. ¿Cómo es? Digamos, el concepto intuitivo. Y más o menos ahí que es aleatorio, qué cosa. Bueno, ahí estuvimos hablando un buen rato de eso, que no es nada, no es algo exacto, es algo más bien filosófico, que significa la probabilidad. Pero bueno, y después estuvimos mirando un ejemplo que era tirar un dado. Y en ese ejemplo aparecieron algunos conceptos, algunas cosas que van a aparecer bien después cuando arranquemos con matemática pura, digamos. Es el espacio muestral. Pongo titulares. Espacio muestral. Por lo general le vamos a llamar omega mayúscula. Los elementos del espacio muestral se ponen con omega chiquita, creo que esto no lo dice. Esos elementos se llaman sucesos elementales. Es el resultado de los sucesos elementales, son todos los resultados posibles, ¿no? De algún experimento, no sé qué, no sé cuánto. Entonces apareció eso, suceso elemental, y después si tengo un subconjunto de omega, eso se llama suceso, sin la palabra elemental, suceso o evento. Por ejemplo, que saliera par era el conjunto 2, 4, 6. Ese era un suceso. Bueno, está. ¿Qué más? Bueno, apareció eso. Y bueno, después estuvimos viendo algunas cosas que vamos a retomar hoy, que es para calcular la probabilidad. Para calcular la probabilidad vimos, en este mismo ejemplo, vimos como dos versiones. Uno era bajo el supuesto de equiprobabilidad. Si el dado no estaba cargado, cada suceso elemental era igualmente probable, entonces ahí una probabilidad se calculaba como, pongo así como, la probabilidad calculábamos, una forma era casos favorables sobre casos posibles. Ahora vamos a buscar esto, vamos a retomar esto. Y otra manera de calcular una probabilidad que hicimos fue probabilidad, lo hicimos como la suma de las probabilidades, como suma de varias probabilidades de cada cosito. No así como resumen, pero la probabilidad que salga par la podés calcular como la probabilidad que salga 2 más la probabilidad que salga 4 más la probabilidad que salga 6. Eso nos da una manera de calcular una probabilidad como suma, en vez de esto. Esta forma era más general porque sirve aunque el dado esté cargado. Ahora vamos a retomar esta parte bien. Bueno, yo dejaría ahí con el resumen. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa para agregar al resumen? ¿Algo así importante? También estuvimos viendo lo de que la suma de las probabilidades del espacio muestral tenía que ser 1. Entonces eso era importante porque cuando hacíamos lo de
la probabilidad, digamos, de cada suceso, también consideramos eso, ¿no? Pero capaz que lo tiro ahí como... Ah, lo anoto por acá, lo anoto por acá. En el caso del dado, pongo prop en vez de pro, ¿no? Tengo una dislexia horizontal vertical. Y ahora no puedo deshacerme esto. Se bugueó el puntero. ¿Es? No puedo hacer nada. A ver si toco acá. No sé cómo sacar esto. Control Z. Se me trinchó el programa. A ver si hago así. Bueno, pasó alguna cosa que no se entiende que pasó, pero ya pasó. Una probabilidad la terminamos calculando como la suma de probabilidades de cada caso, lo escribo así. Y ahí pintó un P1 en el lado, pintó que sumamos todas las probabilidades. Le pongo hasta P6 y daba 1 de cada caso. Como idea general está. Está. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a encarar esto. Quedaron dos problemas planteados. Hay el Monty Hall y el problema de las cajas. Vamos con el primero. ¿Lo pensó? Yo lo analicé y llegué a que tienen que ser 2/3, puede ser. O sea, 2/3 de probabilidades a favor de sacar el premio. ¿Vos decís el Monty Hall? Sí, Vamos con ese primero. Este queda claro. Monty Hall. Ahí va. Entonces, lo hago cortito. Hay, yo qué sé, 3 vasos boca abajo que no los ves. Y en uno hay una pelotita. Si vos elegís alguno de los 3, por ejemplo este. Vos no ves lo que hay adentro, ¿no? Elegís a uno de los 3. Y viene otro y te dice, de las que vos no elegiste, te quita uno. Y te pregunta, ¿querés cambiar a esta? No. Vos no sabés que la pelota está ahí. Entonces la idea es que sí, siempre te conviene cambiar. No te preguntan si querés cambiar. El tipo te descarta una y te pregunta si querés cambiar de esta que habías elegido a la otra. Y vos tenés que cambiar, sí. Y vos llegaste a que haciendo eso, la probabilidad es 2/3. sí, estaba muteado y estaba hablando como boludo. Sí, 2/3. Está. Vamos a ponerle vaso 1, vaso 2, vaso 3. ¿Y cuáles son? Entonces, la estrategia es esta. Es esa que dijimos. Elijo una, el otro me descarta, y yo, después que el otro descartó una de las restantes que yo elegí, ahí me cambio. Me cambio de vaso. Entonces, ¿cómo llegaste a 2/3? Primero, yo lo planteé más o menos así. O sea, elijo una puerta y puede ser que esté el auto y el conductor me va a abrir una de las que está la cabra. Entonces ahí tengo la opción de cambiar o no cambiar. Y ahí tengo dos elementos. Y después hice lo mismo eligiendo primero una cabra y después me va a mostrar la puerta, me va a abrir una puerta y tengo de nuevo, puedo elegir cambiar o no cambiar, pero uno de esos casos ya está incluido en el anterior. Entonces te querían 3 casos y en 2 de los 3 ganas el auto. Ahí va. No sé si me expliqué bien. Yo no entendí mucho, pero me hablaste de 3 casos, y eso es lo que me interesa. ¿Cuál es el primer caso? Pasa que en esto me falla la intuición. ¿Cuáles serían los 3 casos, digamos? O sea, ¿cuáles serían los casos posibles? Pues
Podés, en principio, primero tenés que elegir una puerta. Está. Si elegís la puerta que justamente tiene el auto, después te van a abrir o una de las puertas que tiene una cabra y tenés dos opciones. O te quedás con la que tenías o la cambiás. Y eso te dan dos posibles resultados. Vamos a hacer así, entonces. Vamos a hacer. Los casos pueden ser así. Vamos a hacer un par ordenado. Primero el número de puerta. Yo literalmente lo pensé así con pares ordenados, pero sin el número de puerta. Y ¿dónde está el premio? Y la otra es ¿cuál? Y la otra sería esos serían los casos, digamos. Entonces, sería el número de puerta que elegís al principio, sería ¿para qué no? ¿Dónde está el premio? Número de puerta que elegís. Como elegida, pero al principio. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la opción? O sea, vos podés elegir la puerta 1 de pique y que el premio esté en la 1. Podés elegir la puerta 1 de pique y que el premio esté en la 2. Podés elegir la puerta 1 de pique y que el premio esté en la 3. Podés elegir la puerta 2, pero que el premio esté en la 1, elegir la puerta 2 y el premio justo esté en la 2. O todo esto. Banca un cacho. Después 3-1, el premio está en la 1. Elegí la puerta 3, pero el premio está en la 1. Elegí la puerta 3, pero el premio está en la 2. Elegí la puerta 3, pero el premio está en la 3. Esos serían todos los casos posibles, ¿no? Si lo contamos así. Puede ser cualquiera de esos casos. Bueno, vamos a ver en cuáles gano. Vamos a empezar en este. Yo elegí la 1 y el premio está en la 1. El pibe de las otras dos puertas me va a abrir una y yo voy a cambiar. Entonces voy a perder porque voy a cambiarme para una que no tiene el premio. ¿Entiende? Acá pierdo. En este caso no es favorable, pierdo. ¿Qué pasa si yo elijo la puerta 1 al principio, pero el premio está en la 2? Bueno, yo elijo la puerta 1 al principio, el premio está en la 2. El otro de las otras dos puertas me va a descartar una, que va a tener que ser la 3, porque la 2 no la puede descartar porque es la que no tiene el premio. Se descarta la 3 y me deja la 2. Entonces, cuando yo me cambio, Tuki le invoca el premio. Entonces, siguiendo la estrategia de cambiar, en este caso gano. En este caso también gano. ¿Se entiende? ¿Preguntas? O tiren o digan no entiendo, o digan sí entiendo, o digan algo. Sí, se entiende. Y bueno, acá vas a perder en estas. En estas perdés también. En estas, si de priori le invocás a la puerta del premio, ahí ganás. Porque a cambiarte perdés. Pero si le errás en la primera elección que vos hacés, ahí le invocás justo, le errás, ahí ganás, porque después te cambias el correcto. Este es éxito, este es éxito. Este es éxito. O sea, serían 6 éxitos en 9 posibilidades. Casos favorables, eso posible, y ahí llevamos los tercios. Pero viste que esta forma de explicarlo me quedó como 9 casos. Capaz que hay alguna manera de pensar lo que queden 3 casos. La probabilidad de ganar es pues, si elegís cambiarte. Si no elegís cambiarte, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Son solamente estos 3. Claro, 3 sobre 9. Que es un tercio. Esos 3 serían los casos favorables si mi estrategia es no cambio, me quedo con la que elegí al principio. Tengo la chance de un tercio. O sea, ¿qué te conviene ganar? Te conviene cambiar.
Esta sería una manera de resolverlo. Pero fíjense, lo importante de este problema es que hay que inventar el espacio muestral, de alguna manera hay que contar las cajas posibles. Eso muchas veces es lo más difícil del problema. Después que representaste la cosa de alguna manera, después contás cuál es favorable y cuál no es favorable. Es como que la formación del espacio muestral te está obligando a codificar el problema de alguna manera. Acá pinto a hacerlo así, yo creo. Capaz que hay otras formas. Codificar cada posibilidad con un par ordenado con ese significado. Está. Bueno. ¿Algo más de Montijar que quiera decir alguien? Si no, pasamos al otro. Vale, pasamos al otro. En este, ¿cómo era? Habían cajas con números. En realidad a mí me lo plantearon cajas con dinero. Pero bueno. Una caja A, después una caja B, después una caja C. Y en cada una hay un número escrito. Vamos a suponer que el número acá es el número A, este es el número B, y este es el número C. Y vos tenés que bueno, ves qué número tiene cada caja y tenés que lograr quedarte con la caja con el número más grande posible. ¿Sí? Entonces vos lo que podés hacer es elegir una caja, abrirla y mirar qué número tiene. Y ahí tienes dos opciones. O te quedás con ese número y terminás el juego, o descartás ese número y lo perdés, y vas a abrir una segunda caja. Y ahí hace lo mismo. Mirás el número que tiene, te lo puedes quedar, y termina el juego. O lo puedes descartar y ir a la última caja y te vas a tener que quedar con el número que tenga esa última caja. Claro, el objetivo es quedarse con el número más grande posible. ¿Se lo pensó alguien? ¿Qué estrategia seguir? Porque en el anterior del Montijar la estrategia ya la sabíamos. La estrategia era, cuando te preguntan, cambiar. Acá, en este problema de las cajas, no dijimos una estrategia, así que hay que inventar una estrategia. ¿Qué estrategia utilizo para abrir las cajas? Una estrategia posible sería, agarro una caja, agarro la primera caja, la abro y me quedo con el número que tenga y chao. Esa sería una posibilidad. ¿Alguien pensó estrategias? Bueno, entonces mira, vamos a pensar esa estrategia. Estrategia 1. Abro una caja. Abro la primera caja. Y me quedo con el número. Con esa, le pongo así. Con esa caja, o sea, con ese número. Entonces, digamos, vamos a suponer vamos a suponer así, el orden de abrir la caja es primero esta, después, si querés te pasás a esta otra, bueno, no sabes cuál es cuál, y después te pasás a esta otra. Pero en mi estrategia yo agarro la primera y me la quedo. Entonces, ¿cuáles serían los casos posibles? Los casos posibles serían, pero che, caso posible. Bueno, puede ser que A sea el número más grande. ¿Sí? Los tres números son diferentes y hay uno que es el más grande. Bueno, esos son dos casos posibles, que puede estar, vos no sabés qué número hay en cada caja, no sabés cuánto vale A, B y C. Y bueno, después puede ser que B sea el número más grande, se puede dar de dos formas, así. O así. Otro caso que C sea el más grande.
B, son 6 casos. Entonces, vamos a ponerle números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese me pasó muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 6 casos posibles, cualquiera tiene igual probabilidad de ser, porque las cajas, bueno, sabés qué número tiene cada uno, puede ser cualquiera de esas distribuciones. Está, 1, está. Entonces, con la estrategia esa de que la estrategia 1, ¿cuándo gano? Cuando pierdo. En el caso 1 gano. Tengo la caja A, me quedo con la A. Es más grande. Porque yo me quedo con el primer. La estrategia es abrir esta caja y me quedo con ese número, con el A. Entonces, en este caso gano porque A es el más grande. En este caso también gano porque A es el más grande. Y en los demás casos pierdo. Aquí vamos a escribir todos los números. No cuesta nada. Caso 3, caso 4, caso 5. En estos casos pierdo. Entonces, casos favorables, 2, sobre casos posibles, 6. Acá tengo, en el ejemplo entonces, tengo probabilidad igual a 1/3 de quedarme con el número más grande, que es el objetivo, quedarse con el número más grande de los 3. Eso es usando la estrategia 1. Es, agarro la primera caja y me la quedo. ¿Quién pensó alguna estrategia diferente? Si usara la estrategia de quedarme con la segunda caja, sea lo que sea lo que vea en el primero, paso a la segunda y me quedo con la plata que diga, con el número de la segunda, va a ser lo mismo. Solamente voy a ganar cuando P sea el más grande, que es 1 en 3. Y si mi estrategia es, me quedo con la tercera, sea lo que sea que pasa antes, también va a ser 1/3 la probabilidad. Así que ninguna de esas estrategias, todas esas estrategias conducen a 1/3 de probabilidad de quedarse con el número más grande. Pero hay una estrategia que es esta, si nadie pensó, me frena, porque lo voy a decir ahora. ¿La quieren pensar? ¿Quieren pensar o quieren que se los queme? El ejercicio. Quieren que se los queme. Bueno, está. Si alguien me pide, lo dejamos para la otra. Pero bueno. Bueno, la estrategia sería así, una estrategia que da más probabilidad que 1/3 de quedarse con el número más grande. Sería así. Abro la primera caja, no la voy a escribir. ¿No? Abro la primera caja y me fijo qué número tiene. Bárbaro. La descarto. Sí o sí descarto la primera caja y me paso a la segunda. Si el número de la segunda caja es mayor, es decir, el B es mayor que el A, que ya lo vi, me quedo con el B. Ahora, si el B es menor que el A, ahí lo descarto y me paso al C. ¿Se entendió? ¿Preguntas? La estrategia es esta. Miro el A y lo descarto. Paso al B, lo miro. Si el B es mayor que el A, me lo quedo. Y me quedo con ese número. Si el B es menor que el A, lo descarto y paso al C. Y me quedo el C. Esa es la estrategia. Bueno, entonces, ¿qué pasa si A es el número más grande? Yo hago eso. ¿Qué pasa en el caso 1? Yo aplico esa estrategia. ¿Gano o pierdo? Perdiste. Pierdo. Y en el caso 2, también pierdo. Porque, a ver, ¿con cuál es la que yo termino? En el caso 1, ¿con cuál es la que yo me termino quedando? A ver si se entendió la estrategia. Te estarías quedando con el C, ¿no? Porque Con el C. tiraste B. Miré A, después miré B menor, lo descarto, y paso al C. En el caso 2, ¿con cuál me estaría quedando? Si aplico la estrategia 2, esto que no la escribí. Como bla. Estaría ganando el B, porque pasa lo mismo. Miro lo descarto. El primero lo descarto siempre. Entonces miro el segundo. Si el segundo es menor que el segundo es menor que el.
Segundo no sería el C, digo el B. Es el B, es el B. Es el C, ¿no? Sí. Entonces pierdo. Bueno, acá, en el caso 3, ¿qué pasa? Y ganás. En el caso 3 gano, ¿por qué gano? Porque miro el A, lo descarto. Veo el B después. El B es más grande que el A, entonces me lo quedo. Yo me quedo con el B, que es el más grande. Entonces gano. Me quedo con el B acá, que es el más grande. En este caso, miro el A, lo descarto. Después miro el B, es más grande. Y me lo quedo, porque es más grande que el A. Así que también gano. En el caso 5, abro el A. Bárbaro. Después paso al B. El B más chico lo descarto. Entonces paso al C y me quedo con el C. En este caso me quedo con el C también, que es el más grande. Entonces eso, gano. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, abro el A, bárbaro. Después abro el B y es más grande que el A. Por ahí perdiste. Me lo quedo. Me quedo, el B, pero me quedo con el B, pero no es el más grande. Entonces, ahí pierdo. Ah, pero P es un medio, porque ganan 3 veces. Esta estrategia es mejor, la mayor probabilidad de ganar. Bueno, no sé, lo hice medio rápido, complicado, pero espero que se haya entendido. Después van a aparecerles en el siguiente práctico. El primer práctico es conectado con R, y eso lo van a trabajar un poco en el práctico. Después del siguiente ya van a aparecer cálculos de probabilidades, y estos dos ejercicios, además de ser interesantes, sirven para aprender cómo modelar el problema, inventarse la expresión más. Después de contar. Bueno, así que una estrategia posible es esta, que es mejor que esto. Bueno, bien, esos son los problemas que habían quedado propuestos. Bueno, ahora quiero pasar un poco a hablar de una cosa que nos va a ayudar a encarar un poco el práctico 1, que más bien es para practicar R, pero introduce algunos conceptos de lo que se llama estadística descriptiva. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un montón de números, puedo tomar su promedio. Ese otro número, el promedio de todos esos números, de alguna manera me da una descripción, por eso descriptiva, del conjunto de datos. Bueno, si tengo, vamos a poner un contexto. Vamos a suponer, voy a cambiar de página. Entonces voy a poner un título que es estadística descriptiva. No vamos a hablar de estadística descriptiva en general, y todo. Yo voy a decir unas poquitas cosas que, digamos, se inscriben dentro de la estadística descriptiva. ¿Tá? Les estaba diciendo esto. A ver, que tengo que silenciar acá. A ver, un segundito. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Vamos a poner escribiendo un poco. Si yo tengo números, vamos a poner x1, x2, números reales, hasta un número x(n), números reales. Entonces, tengo el promedio. El promedio es sumar todos
y dividir entre n. Es el promedio. Bueno, entonces, saber el promedio de un conjunto de números, yo conozco el promedio, no conozco, como que el conjunto de números hay 10.000. O sea, los pongo en una página de Excel, puedo mirar los 10.000 números, y no tener capaz que no me da, mirando así por arriba, no llego a darme cuenta de nada de esos números que le pasa. Capaz que me doy cuenta que son todos mayores que 1.000, ponele, si miro los 10.000. Pero bueno, hay como hay unos números que uno puede calcular a partir del conjunto entero de números ese, de la lista entera de números, que nos dan algunos datos de cómo son la lista original de números. Este es uno, el promedio. ¿Tá? Yo qué sé, si el promedio de todos estos números es como el centro de masa, es 6, y bueno, los números van a andar acá medio alrededor de 6. Acá hay algunos x sub n van a estar, algunos x sub y van a estar de este lado, otros de este, pero más o menos este es el punto de equilibrio. El promedio es 6. Entonces, eso me da como una noción de quiénes son estos números. No me dice exactamente. Los dos números, están dos números, Sol tiene el promedio 6. Podría ser que un número es el 5 y el otro número es el 7. Pero podría ser que este número es el 0 y el otro número es el 12. Si fuera este conjunto de datos, su promedio es 6. Si fuera este conjunto de datos, su promedio también es 6. No me dice exactamente cuáles son los datos, pero me dice algo de los datos. ¿Tá? Bueno, el promedio es uno de esos, esos números que describen a los datos. ¿Tá? Bueno, después hay otros promedios, hay otros números parecidos, se llama varianza, desviación estándar. Hay más, ¿tá? Que no lo voy a decir, búsquenlo por ahí qué son y qué significan. Se lo dejo como deber. Entonces, lo que va a aparecer en el práctico es que ustedes calculen este tipo de cosas, la de varianza, la desviación estándar, de un montón de números que le dan, y lo hagan en R. En R hay comandos que te calculan el promedio, la varianza, la desviación estándar y otras cosas. ¿Tá? Ahora, los ejercicios están redactados de una cierta manera. Y los ejercicios están redactados de esta manera. Acá yo lo hice como algo abstracto. Tengo n números y calculo su promedio con esta fórmula. Bárbaro. Calculo la varianza con tal otra fórmula, la desviación estándar con tal otra fórmula que no las di, pero es como abstracto, así matemático. En el práctico están escritos con un contexto, los problemas. Los números estos salen de un lado. ¿Tá? Entonces les quiero contar un ejemplo de contexto. ¿Tá? Por ejemplo, puede ser este contexto. Yo estoy interesado, por ejemplo, hay varios individuos, por ejemplo, personas o animales o autos. ¿Tá? Tengo, por ejemplo, agarro, yo qué sé, 100 autos y me fijo el kilometraje de cada auto, a ver cuál tiene más kilometraje o menos kilometraje. Ponele que tengo 100 autos en mi empresa y quiero determinar si mis autos tienen mucho kilometraje o poco kilometraje. Si tiene mucho kilometraje, bueno, voy a empezar a pensar en cambiar la flota completa, ponele, de autos. No sé. Entonces lo que hago es, en cada auto, en cada individuo, miro ese número, que le llaman variable, esa palabra, variable cuantitativa, porque me da un número. Este es 5.000 kilómetros, este tiene 10.000 kilómetros, el X2 es 10.000, el X1 es 5.000. Cada número, esto viene de mirar un número de cada individuo. Por ejemplo, los individuos pueden ser autos y el número que estoy mirando es el kilometraje que tienen hecho. O los individuos pueden ser personas y el número que miro es su edad. ¿Tá? Entonces están escritos en ese contexto. Entonces, si las personas serían los individuos en el segundo ejemplo, y la variable, esa palabra que estoy mirando, es su edad. ¿Tá? Es la variable numérica, porque habla de una variable numérica. Y dice, ¿qué es una variable numérica? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. En el contexto cuando miro varios individuos, miro una característica de cada individuo, la misma característica, digamos, su edad, o su kilometraje, o yo qué sé, o otras características, eso se llama variable. Si lo que miro da un número, se llama variable numérica. La edad es una variable numérica. La edad de la persona, los individuos son personas, su edad es una variable numérica. Los autos son individuos, si los autos son individuos, y lo que miro es su kilometraje, también
también es una variable numérica. Pero por ahí yo agarro y miro personas, pero lo que miro es su color de pelo, que puede ser, yo qué sé, ponele amarillo, negro o marrón. No es un número. Este amarillo, este color de pelo marrón, este negro, este, bueno, morocho se dice, no sé, hacia lo bestia. Ahí, la variable que estoy mirando no es numérica, se llama categórica. Cuando no es numérica es categórica. Hay 3 categorías: marrón, negro o amarillo, o rubio, o castaño, no sé qué. Entonces, quería más o menos a lo bestia hablarles de esto. Entonces, esto sería el contexto. Entonces tengo individuos y en cada individuo mido una variable. Puede ser categórica. Son 3 categorías. Pelo amarillo, negro o marrón. O puede ser numérica. ¿No? Porque el ejercicio va a decir, al medir una variable numérica, no sé qué, y decir, ¿variable numérica? ¿Qué variable? ¿La X? ¿Hay una variable acá, f de X? Bueno, no, es la terminología que se utiliza en este contexto. Lo dejo por acá esto, solamente para que ustedes tengan una noción del lenguaje que se utiliza. ¿No? La idea, digo, no es profundizar mucho en los conceptos, sino a practicar con R. Y ya iré enterándose un poquito del promedio, de la varianza, esas cosas. Bueno, otras palabritas que se usan. Cuando yo hago así, suponete que yo tengo los individuos, son los alumnos del curso de matemática inicial que di ahora en el primer semestre. Yo di el curso de matemática inicial. Entonces yo me puedo fijar para cada estudiante qué puntaje obtuvo en los parciales. Entonces, los individuos ahí son los estudiantes del curso, y la variable es la nota, que va a ser numérica, y la variable es el puntaje que obtuvieron como suma de todos los parciales, ¿no? Un número entre 0 y 100. Pero fíjense que en ese caso yo tengo cuánto vale la variable para todos los individuos, para todos los estudiantes. Entonces tengo la información completa de todos los estudiantes. Cada estudiante yo tengo una tabla con cada estudiante qué nota tuvo. Ahora, suponete que si yo quiero agarrar y saber la altura promedio, o quiero decir algo sobre las alturas de todas las personas del mundo. Es imposible que yo en la práctica agarre y haga una encuesta y a cada persona le mida la altura. Entonces lo que se hace normalmente es, en vez de, si yo quiero decir algo sobre las alturas de todas las personas del mundo, no mido todas las alturas. Lo que hago es, elijo algunas personas, no a todo el universo de personas, sino a algunas, menos, a 1000, ponele, las elijo en distintas partes del mundo de alguna manera, y a esas 1000 sí le mido la altura. Entonces eso representa una muestra, se llama una muestra, y entonces estos xn, este x1, x2, xn, son las alturas de esas 1000 personas nomás, pero no de todas. Entonces a veces estos x1, xn vienen de medir una variable en todos los individuos posibles, como por ejemplo en el ejemplo de la nota que sacaron en la clase, en matemática inicial, o a veces viene de medir la variable en alguno de los individuos del universo. Por eso, a veces en el práctico se refieren a este conjunto de números como muestra. Dicen muestra a veces a esto. Cuando a veces en realidad no es ninguna muestra, es el total. El ejemplo que yo les digo de la clase de matemática inicial, yo ahí tengo todos los estudiantes y todas las notas, no hay ninguno que me falte. Ahí no sería una muestra, sería el total. Pero de todas maneras, en este contexto se utiliza la palabra muestra para referirse al conjunto de números con el cual se trabaja. Entonces ahí apareció esa palabra muestra. Bueno, después quiero terminar con esto, mostrarle un par de cosas, hablarle de diagrama de frecuencias y histogramas. Cuando yo tengo datos, así como estos, x1, xn,
Y hay muchos, además de números que se pueden calcular, como promedio, varianza y otros números, también hay gráficos que se pueden hacer, representaciones gráficas de los datos que se pueden hacer. Entonces, dos de esas representaciones gráficas son estas, los diagramas de frecuencia y los histogramas. Después, por ejemplo, suponete que también puede pasar esto. Yo tengo personas que mido su altura y a su vez mido, yo qué sé, la edad. Son dos variables numéricas. Y después yo me puedo preguntar, ¿están vinculados? O sea, a cada persona le mido dos cosas. Una cosa x1, que es la edad. Y después una cosa también y1, que es la altura. Después a otra le mido 2, le mido la edad, x2, y la altura, y2. Tengo dos sucesiones de datos. Dos muestras, digamos, pero el primer dato es del mismo individuo, el segundo dato de cada muestra es del mismo individuo, etc. Puedo intentar ver qué relación hay entre ambos datos. Y la altura, yo sé, los viejos son mucho más altos que los jóvenes, o no, poder sacar una conclusión de ese tipo. En ese contexto también hay muchas más representaciones gráficas para intentar mostrar si están vinculados unos datos con los otros. También hay representaciones gráficas y números, que me indican si hay dependencia de unos datos o de otros. Todo eso está en el práctico, lo van a ir viendo aparecer. Pero bueno, vayamos al caso simple de una sola lista de datos y miremos un ejemplo de frecuencias y de histogramas. Déjenme ver si tengo por acá. Está acá. Este lo voy a poner F11. Lo voy a compartir acá. Acá le comparto una planilla. Acá tengo los datos de lo que yo les decía a los estudiantes de matemática inicial 2022. Voy a poner acá. Acá, en esta columna, se compartió, ¿no? ¿Están viendo? Sí. En esa columna que seleccioné están las notas finales. Mirá, este sacó 0 puntos, este sacó 22 puntos, este sacó 47 puntos en 100. Agrando un poco por ahí, porque capaz que no se ve. Bajo un zoom ahí un poquito más. Está, es esta columna de acá, en la suma de los puntos, ¿está? Entonces, ahora voy a hacer un histograma con eso. Y bueno, esto no es R, esto es el coso este, pongo archivo. No, ¿cómo se ponía acá con el coso este? Era datos. No, insertar. Insertar, creo, ¿no? Sí, insertar gráfico. Y ya me tira esto. Ya me tira un histograma. Entonces, fíjense lo que es un histograma. Acá vas a entenderlo en este ejemplo y ya se entiende siempre. En la primera columna me pone cuántos individuos hay sacaron entre 0 y 10. Eso me pone acá. Acá se nota que son 30 y pico, no sé, capaz que fueran 30 y... no sé, 2 capaz. 32 individuos sacaron entre 0 y 10 puntos. Después la segunda columna me dice cuántos individuos sacaron entre 10 y 20. A esta altura. Según el eje X acá, el eje Y más o menos son 25. Me pone eso. ¿Entienden lo que es? Separa los puntajes en tramos, de 10 por ejemplo, como está hecho acá, y me pone en cada tramo cuántos individuos hay. Pueden hacer el histograma con otros tramos. Acá, por ejemplo, a ver si en vez de partir de A10, podemos partir en otros rangos. A ver si me dice eje horizontal acá. Esto se puede hacer en R, ¿no? Incrementar la logarítmica, ¿no? Color, tamaño de etiqueta. Acá, valor mínimo, valor máximo. Bueno, acá no sé cómo cambiarlo. O en serie será. Opacidad, cualquier cosa de eje horizontal tiene que ser. Inclinar etiquetas, máximo, mínimo, esto no me sirve para nada. Líneas de cuadrícula. Qué basura. Acá en este programa está. El tamaño de los segmentos, le pongo que lo haga de 20. Enter. Ahora me grafica un histograma, pero con diferentes franjas. De 0 a 20 puntos son todos estos negros. 60 personas, un poco menos, 52 capaz que son. De 20 a 40. Esto es un histograma de una variable numérica. Hay que fijar ciertos rangos, acá todos de 20, por ejemplo. A veces pueden ser, el primer tramo de 20, el otro puede ser de otro ancho.
Esto es un histograma de una variable numérica. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre histograma y diagrama de frecuencias? Es que es la misma gráfica, pero en vez de poner cuántos individuos hay en cada columna, pones el porcentaje de individuos. Por ejemplo, en esta clase eran 82 estudiantes. A ver si puedo... El diagrama que se llama de frecuencias es parecido a esto. Mirá, acá si yo dejo el cursor arriba de la columna, supuestamente me dice cuántos... Voy a cerrar esto. Ahí dejo el cursor quieto. ¿Qué pasa que no encara? Ahí, dice 58. Entonces, sacaron entre 0 y 20, 58 estudiantes. Entonces pongo una columna de altura 58. Pero ¿qué pasa? En el diagrama de frecuencias, en vez de poner 58, lo que vos tenés que poner es 58 dividido el total de individuos, que sería 58 sobre 82, porque son 82 en total. En esta columna, que son 9, en vez de poner 9 de altura, como en el histograma, en el diagrama de frecuencias tengo que poner la frecuencia. O sea, cuántas veces aparece en el total. O sea, sería 9 sobre 82. Esa es la diferencia entre histograma y diagrama de frecuencia. Es simplemente una escala. Digamos, yo agarro el histograma y lo divido entre el número total y me queda el diagrama de frecuencia. Entonces, cuando es una variable numérica, hay que establecer estos rangos de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, podrían ser rangos de diferente tipo. Pero ¿qué pasa si tengo una variable categórica? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo en la hoja 7, yo acá puse rojo, azul, rojo, rojo, azul, amarillo, azul, rojo. Ponele que estos son los datos. Esto es X1, X2, X3, X4. Son números, es una variable categórica. Entonces ahí, ¿qué sería un histograma o un diagrama de frecuencia? Bueno, es esto. Genero el gráfico utilizando este programa en BDR. Insertar gráfico, gráfico. Me quiero una torta, eso no es el... Le pongo configuración, gráfico, de columna. Este es el histograma. Voy a tener franjas abajo de 0 a 20, de 20 a 40. Tengo cada categoría. Es una variable categórica con 3 categorías: rojo, azul y amarillo. Yo tengo rojo, ¿cuántos hay? Bueno, 6. Azul, ¿cuántos hay? Bueno, acá, 4. Amarillo, ¿cuántos hay? 3. Ese sería el histograma. Bien. Ok, Santi. Y esto sería un histograma para una variable categórica como esta del ejemplo. Y el diagrama de frecuencias, de vuelta, sería lo mismo, sería esto mismo, pero dividido el total, que son 13 números. Acá esta altura sería 6 dividido 13, esta altura sería 4 dividido 13, y esta altura hay que ponerle 3 dividido 13. Si hacemos esos cambios de altura, eso sería el diagrama de frecuencias. Así que histograma y diagrama de frecuencias es más o menos lo mismo, nada más que en uno van en porcentajes, en el otro van los valores absolutos. ¿Está? Bueno, eso solamente para dar una idea por arriba era, y esto era lo que quería decir de estadística descriptiva, básicamente. ¿Está? Hay más tipos de gráficas, hay más cosas. Bueno, haciendo el práctico 1, la idea es que lo aprenda. ¿Pregunta de esto? Está. Si no hay preguntas, les propongo hacer una pausa y seguimos en 5 minutos. ¿Ah? Seguimos en 5 minutos. Bueno, volvimos. Bueno, entonces, esto era, o sea, esta parte de estadística descriptiva era para más o menos guiarlos un poco en el práctico 1. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver con cosas que van a aparecer cuando buscamos de manera formal la probabilidad. ¿Sí? Van a aparecer algunas cosas. Entonces, como por ejemplo conjuntos y operaciones. Con conjuntos. ¿Ah?
Bueno, entonces, básicamente nosotros, o sea, en este curso se asume que ustedes conocen que son los conjuntos, los elementos son conjuntos, que son elementos que son conjuntos, y las operaciones que hay entre el conjunto, la unión, intersección, la diferencia, el complemento, ¿está? Entonces vamos a hacer un repasito rápido de algunas cosas. Y vamos a introducir algunas cosas que posiblemente sean nuevas, que es, por ejemplo, unir infinitos conjuntos, o intersectar infinitos conjuntos, que son cosas que aparecen después cuando uno estudia probabilidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este contexto. Vamos a tener siempre un conjunto grande omega, que va a ser el espacio muestral. En este contexto vamos a llamar el conjunto universal. Y vamos a considerar su conjunto que consideremos, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Todos los conjuntos que aparezcan en la vuelta van a ser siempre subconjuntos de este conjunto universal. En nuestro contexto van a ser los eventos, el conjunto que aparece. Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la unión de dos conjuntos, A unión B. ¿Cómo sería? Bueno, serían los X, pertenecientes a omega, tales que X está en A y X está en B. Esa es la definición de unión. Los elementos que están en ambos. Que es la intersección de los conjuntos A y B. Es otro conjunto. Es el conjunto de los X, pertenecientes a omega. En vez de X, vamos a llamarle omeguita, porque los elementos en nuestro contexto le vamos a llamar omega minúscula. Los omega, pertenece a omega tal que... ahí no es un I, acá es un O. Unión es que está en uno o en otro. En ambos. O es inclusive. La intersección sí, son los elementos que están en A y también tienen que estar en B. La diferencia se puede escribir así, A menos B, o a veces se escribe también así, A menos B. ¿Qué es A menos B? Bueno, son los omeguitas que están en A, son los elementos del espacio que están en A, pero no están en B, y no están en B. Esa es la diferencia de conjunto. Los elementos de uno no están en el otro. ¿No? El complemento. O a veces ponen así también, A barra. Algunos ponen barra en vez de complemento. Eso sería simplemente la diferencia entre omega menos A. ¿Tá? Serían los elementos de omega que no están en A. ¿Tá? Unión, intersección, diferencia y complemento. Después hay otras operaciones, como por ejemplo, que no sé si va a aparecer alguna vez, pero como la nombramos, una diferencia simétrica. A, triangulito B es un triángulo, y se define como los elementos, se puede definir así como A menos B, unión B menos A. Vamos a hacer un diagramita de Venn para representar los conjuntos. Este es omega. Vamos a dibujar A. Que sea A. Este otro color B. Bueno, entonces la unión, ¿qué sería? Bueno, la unión sería todo junto. Todo. Control C, control B. ¿Qué sería? No, pasó que no tiene que pasar. Uno para la intersección. Uno para esto.
Uno para el complemento y uno para la intersección. Entonces, la intersección, ¿qué sería? Bueno, solo esto, la intersección. ¿Esto qué es? La resta, es A menos B, sería esto. ¿Esto qué es el complemento de A? Para hacer el complemento de A no preciso marcar B. Voy a borrar esto. El complemento de A sería, bueno, todo lo de afuera. Y acá la diferencia simétrica sería esto. Esto junto con esto. Ahí tienen como diagrama de Venn gráficamente las operaciones. ¿Está? Bueno, y hay reglas que se cumplen, o sea, hay reglas, propiedades que se cumplen. Que nosotros las vamos a usar libremente, ¿tá? Las propiedades de las operaciones con conjuntos, ¿tá? Pero voy a citar algunas, por ejemplo, la distributiva. La distributiva esta, por ejemplo. Pero creo que te sé ponerla bien. Por ejemplo, hay algunas, hay muchas propiedades. Por ejemplo, la distributiva, si hago A intersección, la unión de B y C, B unión C, eso es igual a A intersección B por un lado, unión A intersección C por el otro. O sea que funciona, es como una distributiva, imagínate que fueran números. A por B más C. Es A por B más A por C. En algunos libros viejos, inclusive hacen así, a la unión le ponen como símbolo la suma. Escriben A más B en vez de A unión B. Y a la intersección le ponen producto. No usan la U para arriba y la U para abajo para indicar unión e intersección. Usan el símbolo más para la unión, el símbolo por para la intersección. Bueno, esa forma de representar tiene que ver con que se cumplen propiedades análogas a las de los números. Pero bueno, ahora ya que estamos, ¿esta propiedad que escribí, ¿vale o no vale? ¿O es otra? ¿Alguien sabe? ¿Está bien? ¿Es cierta? Ahora vamos a verificarla como en un diagrama. Que sea A, que sea B, este sea C. Entonces, si yo calculo A intersección B unión C, me da B unión C, son estos dos. Eso es lo que intersecta con A, me da esto, ¿no? A intersección B unión C, sí. Y ahora si miro el otro es A intersección B por un lado y A intersección C por el otro. O sea, intersección B por un lado, unión A intersección C por el otro. Son lo mismo, da lo mismo. Esa es una manera de verificarlo gráficamente. Bueno, hice eso para que recordaran un poquito lo diagramita de Venn y no sé cómo están ustedes con este tipo de propiedades o cómo están familiarizados con conjuntos, si se sienten cómodos o si más bien a este nivel, ¿qué me dicen? La unión, intersección, estas operaciones, ¿se sienten cómodos o les parece todo muy raro? Si me pueden guiar con eso, me ayuda así se sigue más rápido o más despacio. Yo en particular estoy bien. Sí, yo por mi cuenta también estoy. Porque de a poquito se va a ir complicando, o sea, empiezo por acá, pero voy a escribir otra, yo qué sé, una ley de Morgan. A unión B complemento es igual a complemento, intersección B complemento. A ver, voy a inventar una acá, cualquiera. A ver si ustedes me dicen el resultado. A intersección, yo qué sé, la resta, B menos C. Tienen ahí un bolazo ahí, queda alguien que diga algo.
¿Cómo lo harían? Inventen algo para poner acá. Y distribuí ahí como hiciste arriba. Ahora la distributiva como si valiera, sería esto menos A intersección C. Ponele que vale. Si vale o no vale y tenés preguntas sobre eso, tenés que ser capaz de darte cuenta. ¿Está? O sea, tirar bolazo lo pudimos hacer, tiramos esto. Bueno, pero tenés que darte cuenta si vale o no. ¿Está? Esta vale. Bueno, hay más, están muchísimas propiedades. Bueno, entonces ahora vamos a tirar esas tres propiedades como ejemplo de muchísimas más que hay. Y que vamos a estar utilizando constantemente esas propiedades. Bueno, entonces, pasemos al tema de la unión. Yo la unión, cuando hago la unión y hago la intersección, por ahora estoy haciendo la unión de dos conjuntos y la intersección de dos conjuntos. Pero puedo llegar a hacer la unión y la intersección de más de dos conjuntos. Por ejemplo, de una cantidad finita. Entonces, suponete que tenemos varios conjuntos. A sub 1, a sub 2, hasta un cierto conjunto a sub n conjuntos. Están todos esos incluidos en omega. Entonces yo podría hacer la unión. ¿Por qué? A1, unión A2, unión de todos ellos. A n. También se utiliza un símbolo como de sumatoria. El índice, la unión de k igual 1 hasta a n a sub k. Esta es una forma, una notación abreviada similar a la notación de sumatoria para decir esta unión. Y bueno, ¿qué sería la unión de todos esos? Bueno, serían simplemente los x pertenecientes a omega, tal que x pertenece a dar con x. Habíamos dicho que le vamos a llamar omeguita los elementos. Son los elementos del espacio, tales que omega está en alguno de los a sub cosas. Pertenece a sub k para algún k. Para algún k de 1 a n. De 1 a n. Eso sería la definición de unión de una cantidad finita de conjuntos. Son todos los elementos que están en alguno de los que estoy uniendo. ¿Está? Bueno, algo parecido va a ser para la intersección. A ver si no macanas. Si yo tengo ese montón, entonces acá tenemos la definición de unión de una cantidad finita de conjuntos y acá vamos a poner la definición de intersección. Ahora vamos a borrar todo lo que borrar. Se va, este se va. No, de vuelta me pasó esto que no sé cómo. ¿Qué fue lo que hice hoy? Está. Buenas. Entonces, la intersección también se va. Bueno, entonces, se puede escribir así, A sub 1, intersección A sub 2, intersección A sub 3, intersección A sub 4, hasta intersección A sub n, que se escribe como la intersección grande así. No sé qué nombre tiene esto, pero si la suma, sí, se llama sumatoria, ¿cómo le dirían a este? Intersectoria. Intersectoria. Y bueno, yo qué sé, no sé si se dice así, pero no queda otra. En realidad cuando hablan dicen intersección de k igual 1 hasta n, no dicen intersectoria. Pero bueno, cuando tenés sumatoria, vos podés decir sumatoria de k igual 1 hasta 10, a sub k. Pero también puedes decir la suma de k igual 1 hasta 10 de sub k. Pero también tenemos la opción de sumatoria. Es cierto que intersectoria no dice nadie. Y acá, y esto sería unionitoria, no sé cómo sería. Esa, no se dice así, se dice simplemente unión de la intersección de esa parte del toria, no va. Lo mismo si fuera un producto. Cuando tenés una productoria, puedes decir el producto de k igual 1 hasta 10, puedo decir la productoria de k. La parte esa de toria, no, como que no estaría pintando lingüísticamente, porque no sé cómo se dice, unión toria. Bueno, pero entonces, ¿qué sería la intersección? ¿Qué modificarían acá? Pregunta. Pues ahí quedó escrito lo mismo que antes, la definición de unión.
para que sea la definición de intersección que hay que cambiar. A ver si me responden esa pregunta, quiere decir que están siguiendo. Tiene que pertenecer a todos los conjuntos. A Se medita. Entonces, ¿qué cambió? Para todo acá, en vez de para alguno. Es eso, es eso, simplemente. Ese va y se pone para todo. Y esto que hicimos con una cantidad finita de conjuntos, se puede hacer con una cantidad infinita también. ¿Está? Entonces, lo voy a hacer, vamos a hacer con un ejemplo. Suponete que vos tenés, a ver cómo les pongo. Y después escribimos bien la definición, que son muy parecidas a esta. Escribí estas para irme aproximando a la definición general de unión e intersección con una cantidad arbitraria de conjuntos. Pues fíjense esto, por ejemplo, yo quiero que me hagan esto. Yo voy a definir A sub K, lo voy a definir como este intervalo. Intervalo cerrado, 0K. O sea, omega sería R. El espacio ambiente es lo real. Y ahora te defino esto. Pero para infinitos valores de K. No para una cantidad finita. Esto lo defino para cualquier K natural. K igual 1, 2, 3. Naturales, no sé si arrancan en 0 o no. ¿Y qué sería hacer la unión desde K igual 1 hasta infinito de los A sub K? ¿Cuánto da? Los reales positivos, Y el 0. y ahí sí, el 0. Mira, no sé si habló Gastón o está. Eso sería la unión. ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es la unión? O sea, yo tengo que hacer la unión de esto. El intervalo 0, 0, 1. 0,1, unión en el intervalo 0,2, a todo esto, unión en el intervalo 0,3, de acá hasta acá, y así, no es finito, no es desde K igual 1 hasta 4, es hasta, sigue, el K sigue hasta infinito. ¿Cómo dirían? ¿Cuáles números reales son los que van en la unión? Son los números que cumplen que ¿cómo de cuenta si un número está o no está en la unión? ¿Qué tiene que cumplir respecto de los A sub K? Tiene que pertenecer a uno de ellos. A alguno de ellos, eso. Es eso. Y ahora le pongo un ejemplo de intersección. Yo hago esta intersección ahora. O le pongo otro ejemplo de unión. Unión de K igual 1 hasta más infinito. Mirá lo que te pongo ahora, te pongo así. 1 sobre K, coma K. Intervalo abierto. Queda, a ver si se dan cuenta que da. El intervalo de 1 hasta más infinito. A ver, vamos a hacer con un dibujete de alguno. Desde 0, me parece, ¿no? A ver, porque K igual sería de 1 medio hasta 2. Después sería de 1/3 hasta 3. Y todavía uniendo, ¿no? Y después, no sé, de 1/4 hasta 4. Y la unión. Eso, va creciendo el bicho, Entonces, ¿qué es lo que da? A ver. Ah, porque está el más. Sí, claro. Te queda el 0 en sí, está bien.
¿Qué queda? Decime 0 más infinito. abierto, 0 abierto. Claro. El 0 no está en ninguno. Pero cualquier número que yo tome acá, X, en algún momento el 1 sobre K pasa, lo contiene, ¿no? Para un K bien grande, el 1 sobre K pasa a ser más chico que X, si X es positivo. Entonces ahí tienen la unión de infinitos, que también pinta. Les tiro un par de juguetes de esto con intersección. Les digo, la intersección de K igual 1 hasta más infinito. Y ponele que te tiro esta. Intervalo abierto. O pongo... Vale, sí, intervalo abierto. Menos 1 sobre K. Coma, yo qué sé, 2. ¿Cuánto da? El abierto Menos 0,2. infinito. ¿Qué? Bueno, no, mal la mía, estaba pensando con la unión. Ya vas a tener tipo, arrancamos de K igual. Primero tenés menos 8. Menos 1. Dale con esto. ¿Esto qué? Desde menos 1 hasta el 2. Acá siempre es el 2, está clavado. Después tenés desde menos 1/2 hasta el 2. Después tenés desde menos 1/3 hasta el 2. Cada vez más chico el conjunto este, ¿no? Después de menos 1/4. Ahora menos. Y sigue. Y vos tenés que intersectarlo. ¿Qué es lo que tenés que... O sea, ¿qué tiene que cumplir un X para estar en la intersección de todos estos? O sea, vamos a llamarle... Esos se llaman A sub. Para que un X esté en la intersección de los A sub K. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que cumplir ese X respecto de los A sub K? Hoy era que estuviera en alguno de los A sub K. Y ahora, que es la intersección, Tiene que estar en todos. Tiene que estar- todos, eso. Ahí va. Esa es la definición de intersección. Bueno, ¿cuáles son los X que están en todos? El abierto de 0 hasta 2, el 2 cerrado y el 0 abierto. De 0 hasta 2. ¿Sí? El 2 está en todos, sí. ¿Y el 0 está en todos? En algunas partes del 0. El 0. ¿Están todos ellos? Ahí pertenece al 0. El 0 pertenece a ese intervalo. Siempre, para cualquier K, o hay algún intervalo de ellos al cual el 0 no pertenezca. ¿Qué les parece? El 0 también está en todos, ¿no? Porque el intervalo siempre va desde un número negativo, capaz que es muy pequeño el número en valor absoluto, pero es un número negativo, es menos 1 sobre K. Será menos 0,000001, pero es un número negativo, no es el 0, el extremo izquierdo del intervalo. Número negativo y número positivo. El 0 siempre está acá, sin importar cuál sea acá. El 0 también va. ¿Lo ven eso? O sea, que acá va intervalos cerrados. El 0 también va. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si agarro un X, no sé, el 0, que esté por acá, que sea negativo? Ese no está en todos. Porque en un momento, el intervalo va a ser de acá hasta acá. En un momento, el menos 1 sobre K va a quedar así. Por eso el 0 para la izquierda no va ninguno, pero el 0 sí va. O sea, el 0 pertenece a menos 1 sobre K. 1, 2, todo K. Por eso el 0 también va, por eso va cerrado la ventana. Está.
Bueno, entonces se pueden hacer la unión e intersección de infinitas cosas. Y por lo general va a ser así la unión de infinitas cosas. De una sucesión de conjuntos. Va a haber un conjunto sub 1, va a sub 2, va a sub 3. ¿Está? Entonces, básicamente es la misma definición que antes, pero con un conjunto de índices mayor. Entonces, ahora, suponete que tenemos, si A sub 1, pero mira, A sub 1, A sub 2, etc. Es una sucesión de conjuntos. La unión, desde k igual 1 hasta más infinito, de los A sub k. Y bueno, es lo que dijimos hoy. Es los omeguitas de omega, al que omega pertenece a A sub k, para algún. Pero el k, en vez de ser una cantidad finita de índices, k, de 1 hasta n, ahora hay infinitos índices, hay uno por k natural. Entonces, para un k natural. Si despejan la diferencia entre esta definición y la anterior, es acá dice para algún índice natural. El conjunto de índices es infinito. Voy a subir, ahora abajo de vuelta. Acá dice esto. Esta parte es el conjunto de índices, en este caso, de 1 a n, ahora pasa a ser los naturales. Pero la definición es la misma. Para estar en la unión tiene que estar en alguno. Y para estar en intersección tiene que estar en todos. Entonces voy a escribir eso mismo con esa diferencia. Esa sería la unión. Y la intersección, bueno, es parecido. Copio esto, Ctrl+C, la intersección es lo mismo. Intersección de infinitas cosas, son los n, cambié para algún, para todos. Para todo índice. Bueno, entonces, esto de unir e intersectar infinitos conjuntos sería como lo nuevo. No sé si alguna vez lo habían hecho antes, ¿está? Pero bueno, esto sería como el que va a aparecer este tipo de cosas. Bueno, bárbaro. Acá llegamos a... Hicimos lo de los conjuntos. Bueno, entonces creo que estamos en condiciones de empezar con la definición formal de probabilidad. Entonces, recuerden el ejemplo del dado. ¿Está? Entonces, en el ejemplo del dado, tirar un dado. ¿Qué teníamos? Bueno, teníamos lo siguiente. Había un conjunto omega. Están los números, que lo representamos con los números estos. En el 6. Y lo que teníamos era que ¿a qué cosas le asignábamos probabilidades? Bueno, a los subconjuntos de omega, a los eventos. O sea, vamos a poner, si yo tengo un elemento A, tengo un subconjunto A de omega, un evento, entonces es un evento, nosotros le asignábamos un número, que no le pusimos ningún símbolo especial, pero probabilidad, vamos a poner así. Por lo general se le pone una P mayúscula. De A
Y esto sería la probabilidad que ocurra A. ¿No? Creo que habíamos puesto P minúscula sub A la vez pasada, como un símbolo provisorio. En general se utiliza esa notación, la probabilidad con mayúscula, con P mayúscula, y adentro va el conjunto. Entonces quiere decir que lo que yo estoy haciendo en ese ejemplo es, a cada subconjunto de omega le estoy asociando un número. ¿Sí? Eso es una función que a cada elemento, que a determinadas cosas le asigna otra, eso es una función. En este caso, la función lo que está haciendo es, a cada subconjunto de omega le está asignando un número. ¿Sí? Entonces, vamos a poner eso. Tenemos una función, vamos a llamarle P, mayúscula, y a cada subconjunto de omega le asigna un número. Por ejemplo, ¿cuánto vale la función P de este subconjunto? 2, 4, 6, que salga par. Lo hemos calculado, da un tercio. Probabilidad de que... Yo creo que habíamos dicho era 5 y 6, no me acuerdo. Probabilidad que el lado salga mayor que 4. Esto da un sexto. Ah, no, para que... No. La probabilidad que salga par es un medio. Un medio. Este es un tercio. Yo qué sé, otros ejemplos. Con la probabilidad de vacío, el vacío también era un evento. 0. La probabilidad de todo el omega, o sea, esa sería la probabilidad de que salga algún número, sería 1. Cada subconjunto de omega le corresponde un número. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función en este caso? El dominio de la función es el conjunto de los subconjuntos de omega. Entonces vamos a introducir esa notación. Llamamos así, una P como caligráfica, que a mí me sale horrible, P de omega, es los subconjuntos de omega, son todos los A, que A está incluido en omega. ¿Está? Eso se llama conjunto de partes. Lo que pasa es que a los subconjuntos también se les llama partes. En vez de decir, este es un subconjunto de aquel coso, también se dice, en vez de la palabra subconjunto, se dice la palabra parte. Entonces, sería, pero se lo denomina así. Pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, suponete que omega es, yo qué sé, un conjunto formado por dos elementos, triángulo y... por tres elementos, triángulo, círculo y cuadrado. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería? Se tienen tres elementos. ¿Qué serían las partes de omega? Ese omega. Y bueno, solo es un conjunto posible de omega. El vacío, para arrancar. Después está, este es un conjunto con un solo elemento. Este es otro subconjunto de omega. Este es otro subconjunto de omega. Es con un solo elemento. Este es otro subconjunto de omega, cuadradito. Después están todos los subconjuntos de acá que tienen dos elementos. Uno sería triángulo y redondel. Este es un subconjunto de dos elementos. Después tengo triángulo y cuadradito. Otro subconjunto de dos elementos. No me está entrando. Así que voy a copiar el paso por acá.
Otro subconjunto de dos elementos es, redondeo con cuadradito, y pues otro subconjunto más de omega es todo el propio omega. Todos esos son las partes de omega. Hay 8 elementos. Omega tiene 3 elementos. Recuerda que poníamos valor absoluto. La barrita valor absoluto para indicar la cantidad de elementos. Y la cantidad de elementos de las partes de omega en este ejemplo es 8. Hay 8 cosas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son todos sus conjuntos. Entonces, este conjunto es el dominio de la función P. Esto lo voy a dejar por ahí. Pues se me terminó la hoja y quiero escribir eso. O sea que tenemos que la función P, su dominio, es partes de omega. Y su recorrido, su codominio es R. Entonces, así en este contexto vamos a trabajar. La probabilidad es una función que su dominio son las partes de omega, o sea que son los eventos, ¿tá? Y su codominio es R. Entonces, esta es la forma, todavía falta afinar un poquito más, pero esta es la manera que vamos a introducir la probabilidad. Vamos a suponer que tenemos una función P, cuyo dominio son las partes de omega, de un omega que no sabemos cuál es, no tiene por qué ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser cualquier omega, pero su dominio son las partes de ese omega y su recorrido es R. Eso va a ser una probabilidad. Y vamos a suponer que la función P cumple ciertas cosas. ¿Tá? Y es lo que vamos a escribir ahora, ¿tá? La definición de probabilidad, pero de probabilidad finita, vamos a llamar. ¿Tá? Muchas cosas se me cumplen en el caso del dado. Había una cosa que estaba vinculada con la suma, ¿no? Y eso se va a traducir en una de las propiedades que le vamos a pedir a la función P. Le voy a cambiar de hoja y ya pongo la definición. Voy a poner definición. Entonces vamos a empezar así. Sean omega un conjunto finito. Un conjunto finito. Vamos a poner un título a esto. Definición de probabilidad definición provisional. Provisional de probabilidad. No es la definición final, que la vamos a ver mejor la que viene, o más adelante. Pero por ahora vamos a trabajar con esta que vamos a poner acá. Sean omega un conjunto finito. Sea nomás. Sea omega un conjunto finito. Que se llamará espacio muestral. Ahora vamos a definir qué es una probabilidad. Una probabilidad en omega, una probabilidad en omega es una función
es una función P mayúscula, cuyo dominio es las partes de omega, y cuyo recorrido son los reales, que cumple ciertos axiomas. Y no me los acuerdo los axiomas. Bueno, a ver. ¿Alguien lo sabe? Bueno, vamos a inventarlo. Uno no es que la probabilidad de la unión de los conjuntos sea la suma de las probabilidades. Bueno, dale, la probabilidad de A unión B, la probabilidad de A, más la probabilidad de B. ¿Esto cuándo vale? Eso es si A Si son independientes. y B son su conjunto de omega, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y no tienen intersección en común? Ahí va. Y son intersección B es igual a vacío. O sea que son disjuntos. Esa sería como la más importante. Está. Otra cosa que tienen que cumplir es la probabilidad del vacío tiene que ser 0. Y creo que la tercera es que la probabilidad de omega tiene que ser 1. Si tengo una función que cumple eso, se llama probabilidad en omega. ¿Ah? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pensar la primera propiedad que es la complicada. Digamos, intuitivamente, ¿qué significa? Y bueno, significa que si tengo dos cosas que no pueden pasar a la vez, El segundo axioma no se puede deducir del... Perdón, que te corto, Sí. Mauri. Sí. La segunda propiedad no se puede deducir de la primera y la tercera, No. porque ahí si tomas omega unión el vacío, lo puedes separar, ¿no? Y te va a quedar probabilidad de omega, probabilidad del vacío, despejas de un lado y te queda probabilidad del vacío igual 0. Pero no puede ser una medida asignada. A ver cómo si vos probabilidad de omega es igual a la probabilidad de omega más probabilidad de vacío. Ah, claro, si es finita, sí, tienes razón. Bueno, borramos este. Uy, no sé qué hice. Sí, estaba dudando de los axiomas. Gracias. Bueno, yo quedaron 2 axiomas nomás. Tienes razón. Ahora escribimos eso. Lo escribimos ya. Entonces, primera propiedad, bueno, el teorema 1. Teorema 1, en el contexto anterior, la probabilidad del vacío tiene que ser 0. Demostración. Dale, decímela. Yo solo sé que se cumple 1 y 2. Tenemos que probabilidad de omega es igual a probabilidad de omega unión vacío. Esta fue la unión del vacío. Entonces, el axioma 1
1, esta. Este sería el A, este sería el B. Está claro que son disjuntos, ¿no? A intersección B da vacío en este caso. Y hago todo intersección vacío. Pero la probabilidad 1, eso me queda que es igual a la probabilidad de omega, más probabilidad de vacío. Hasta acá me habías dicho más o menos. ¿Y después cómo liquidás? La probabilidad que tenés a la izquierda, eso es omega. La probabilidad de omega, te queda que es igual a la probabilidad de omega. O sea, la probabilidad de omega unión el vacío es omega. Sí, estos son iguales porque omega y omega unión al vacío son lo mismo. Claro, lo pasás restando hacia el otro lado y te queda 0 igual probabilidad del vacío. Eso. Digamos, cancelás este término, acá te va a quedar un 0, y acá te va a quedar vacío. Te va a quedar, cancelás y te queda 0. Bueno, ahí está. Demostración, buenísimo. Bueno. Perfecto, gracias. Lo que yo decía era esto. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos asumiendo que la probabilidad cumple eso? Bueno, una forma de argumentar sería que en el ejemplo del dado se cumple eso. ¿Sí? Pero, digamos, para decirlo intuitivamente, sería, si A y B son sucesos que son disjuntos, o sea, son cosas que no pueden pasar a la vez. Bueno, por ejemplo, no puede pasar, yo qué sé, dos cosas que no pueden pasar a la vez. La probabilidad que pase alguna de las dos, que eso sería la unión, es la suma de las probabilidades de que pase cada uno, por separado. ¿No? Entonces, esa propiedad de la suma ya nos apareció cuando calculamos la probabilidad de que salga, ponerle par. Una de las formas de calcular esa probabilidad fue así. Dijimos, sería la probabilidad que salga 2, más la probabilidad que salga 4, más la probabilidad que salga 6. Ahí lo que estamos haciendo es, sería la unión de 3 cosas en vez de 2. Sería que salga 2, que salga 4 y que salga 6. Y para calcular esa probabilidad, sumamos la probabilidad de cada uno. Son cosas que son disjuntas, ¿no? No puede salir 2 y 4 a la vez. Tampoco puede salir 2 y 6 a la vez. Son cosas disjuntas y la probabilidad la calculamos como la suma. Entonces, ahí cuando pintó esa forma de calcular la probabilidad, en el ejemplo del lado, intuitivamente o internamente estábamos utilizando esto. Mi argumentación a lo que va es que esta es una propiedad que nosotros asumimos de la probabilidad, aunque no nos demos cuenta. ¿No? Pero bueno, eso se toma como axioma. Bueno, entonces, vamos a poner otro teorema. Yo digo que la probabilidad de A, unión B, unión C, de tres cosas, es la suma de las probabilidades de cada uno. Pero ¿cuándo es que se cumple esto? Sí, ¿qué tiene que cumplirse para ustedes entre el conjunto A, B y C? Tienen que ser disjuntos 2 a 2. Ahí va, 2 a 2. Alguien podría decir, bueno, que la intersección de todos sea vacía y chau. No, porque sería como algo análogo a esta propiedad. Acá te dice que la intersección de esto se cumple si la intersección de los dos es vacía. Bueno, está, y con 3 se va a cumplir si la intersección de los 3 es vacía. Podría alguien pensar en eso, pero no es cierto, sí, es lo que vos decís. Si son disjuntos 2 a 2, o sea, sí, A intersección B es vacío, intersección C también, y por último, B intersección C también tiene que ser vacío. Si los 3 son vacíos. ¿Ah? Entonces, vamos a mostrarlo. ¿Cómo puedo hacer? Escribo esto, empiezo a poner igual, y a ver si llego a esto.
Pará que puse unión en vez de suma, ¿no? Me quedó mal escrito. Perdón por la burrada. Acá sería un signo de más. No me avisaron que me había equivocado. Ahora sí. Hacemos esto y terminamos. Que ya es tarde y estamos casi en la hora. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Voy a tratar de respetar la hora. Vamos a hacer así. Dejo esto para pensar. Pero el asunto sería que utilizando la propiedad 1, varias veces, el axioma 1, digo, varias veces, con diferentes A y diferentes B, se puede llegar de acá, igual, hasta llegar a esto. Lo dejo para pensar, lo hacemos la que viene. ¿No? Pensar. Bueno, gente, dejamos por acá por hoy y seguimos el viernes. Abrazo, vamos arriba.